Buenas tardes, nosotros venimos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Preparatoria Hermanos Flores Magón. Es un trabajo de la materia de Introducción a las Ciencias Sociales con la maestra María Rosa Gámez Acosta. La fecha del día de hoy es 5 de enero del año 2022. Los integrantes del equipo somos Mayra Fernanda Pérez Barraza, Aimé Rodelo Díaz Martínez, Susana Leal Ortega y Stephanie González Rodelo. Vamos a presentar un video sobre un reporte de investigación de una problemática social que es la migración. Para comenzar, necesitamos dar una pequeña introducción al tema, que vendría siendo qué es la migración y todo lo que se va a ver en este video. Primero que nada, la migración es el desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de origen a otro distinto y lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el caso de las personas o del hábitat en el caso de las especies animales migratorias. Es decir, migración se refiere a los cambios de residencia de las personas de un lugar a otro, cruzando los límites geográficos, por ejemplo, de una región a otra o de una comuna a otra. En este video o en este informe se presentarán distintos puntos como qué es migración, cuáles son los tipos que existen, en qué lugares es más frecuente esta problemática, con qué disciplinas de las ciencias sociales se puede explicar, al igual que con qué teorías, y se presentarán también conclusiones sobre el tema, propuestas para mejorar esta situación y una reflexión personal sobre qué nos pareció realizar este trabajo. Después de saber eso, pasamos con saber qué es la migración. La migración se refiere a los cambios de residencia de las personas desde un lugar a otro, cruzando los límites geográficos, por ejemplo, de una región a otra, de una comunidad a otra. En los cambios de residencia de las personas de un lugar geográfico a otro, intervienen una serie de factores personales, familiares, económicos que inciden de distintas formas en la decisión de migrar. También influye a la distancia geográfica, las condiciones de los lugares de origen y el de destino, entre otros. La migración es el desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo cambio la residencia habitual en caso de las personas o del hábitat en el caso de las especies de animales migratorias. Ahora vamos a hablar de algunos de los lugares con mayor cantidad de migrantes. En cuanto al lugar de destino de la emigración internacional, los Estados Unidos de América atraen a 96.1% del total de la población inmigrante. Michoacán, Nayarit, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí y Zacatecas son los estados con proporciones más altas de migrantes hacia ese país, por arriba del 98%, mientras que Quintana Roo y el Distrito Federal envían una proporción importante de su población, entre 24.8% y 17.7%, en ese orden a otros países. Los estados mexicanos que podrían considerarse emergentes son Puebla, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Chiapas, Tlaxcala, Tabasco y Veracruz. Entre los estados con mayores aportes absolutos de migrantes están México, Veracruz, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Morelos y el Distrito Federal. Si la distribución porcentual solo se refería a los flujos hacia ahí y desde Estados Unidos, Veracruz y Guerrero superarían al Distrito Federal. Ahora vamos a ver los tipos de migración. Los tipos de migración que existen son los siguientes. Interna es el movimiento de personas que conllevan el establecimiento de su residencia temporal o permanente dentro de un mismo país. La internacional es el movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual a través de una frontera o internacional. La irregular, este tipo de migración se produce al margen de las leyes, normas o acuerdos internacionales que rigen la entrada o salida del país de origen. Regular es aquel movimiento de personas que se producen dentro de la legalidad establecida por el país de origen y el tránsito y del destino.
laboral. La migración es laboral cuando el movimiento de personas se produce con fines laborales. Causas de la migración. En cuanto a las causas de la migración, tenemos que se da por falta de alternativas para los logros, ocupaciones, incertidumbre social sobre el futuro, económico, inseguridad general frente al crecimiento de la violencia, necesidades básicas, frustraciones en las expectativas de vida, frustraciones de la realización personal, etc. Causas políticas, culturales, familiares, catástrofes, xenofobia y económicas. Ahora veremos las implicaciones de la migración en el entorno. Las implicaciones de la migración en el país, que el país es México, cuando la migración es muy significativa, la pérdida de población puede mermar el potencial productivo de las comunidades de origen, ya que su salida temporal o definitiva genera escasez de fuerza de trabajo en ciertos sectores o industrias específicas y por ende tiende a desincentivar el crecimiento económico. La migración beneficia el dinamismo económico de las naciones al brindarles la oportunidad de desarrollar más y mejor capital humano. La migración tiene efectos directos e indirectos en el crecimiento económico. Otras consecuencias fundamentales de la migración es la desintegración de las familias, pues esto muchas veces cuando una persona migra, pues tiene que dejar toda su vida literalmente atrás y pues con ello su familia. Y otra consecuencia muy notable del flujo migratorio es el estado de desolación que se observa en algunos pueblos, comunidades o ciudades que prácticamente lucen desiertas debido a la gran cantidad de personas que decidieron irse de ahí. Las implicaciones en la entidad que es Sinaloa, por su número de emigrantes, Sinaloa ocupa el lugar 12 a nivel nacional. Entre 2015 y 2020 llegaron a vivir 87.011 personas en Sinaloa, procedentes del resto de las entidades del país. Con respecto a la jornada de trabajo diario del conjunto de los asalariados rurales, se pudo determinar que 2 obreros laboraban 4 horas diarias, 71, 8, 21, 12 y 5 más de 12. El promedio fue de 9 al día para todos los obreros agrícolas locales inmigrantes, 8.9 para los locales, 9.1 para los migrantes, 8.7 para los locales internos y 9 para los locales externos, 9 para los migrantes pendulares y 9.7 para las migrantes circulares. Esto ya que pues muchas de las personas que migran de Sinaloa hacia otros lugares lo hacen en busca de mejores oportunidades de trabajo, ya sea con mejor sueldo o un mejor empleo que no implique tanto esfuerzo, por así decirlo. Y la migración en Culiacán es proveniente de áreas urbanas o rurales, respondía a factores socioeconómicos como el salario o el empleo precario. Sin embargo, hay una diferenciación entre las características de estos migrantes. El urbano es más joven, con mayor educación, pero con un capital social más débil y una menor posesión de bienes en su lugar de origen, pues muchas veces a las personas no se les brindan las mismas oportunidades de trabajo debido a los estudios o todo lo que no tienen hecho.
migración y ciencias sociales. Las disciplinas que estudian el tema de las migraciones y que podrían formar parte del grupo interdisciplinario son las siguientes. Antropología, puesto que la migración es una condición que enriquece la diversidad, la interculturalidad, el mestizaje. Es la forma más poderosa en que la cultura se enriquece, se revitaliza y amplía sus fronteras. Demografía, pues se encarga del estudio de la población humana y se ocupa en su dimensión, estructura, evolución y caracteres generales considerados fundamentalmente desde un punto de vista cuantitativo, por lo que se podrá tener y contabilizar y ordenada la cantidad de migrantes. Economía. La economía, ya que estudia los movimientos económicos que influyen para que los individuos tomen la decisión de migrar, además de la sustentabilidad de cada región, depende del número de migrantes con el que se cuente. Historia. La historia, ya que mediante esta se procede a conocer el contexto de los individuos desde el principio y se sabrá por qué se decide migrar y en busca de qué. Pues se toman evidencias que son valoradas, interpretadas, cuestionadas y conectadas con los hechos que y están sucediendo para poder comprender. Derecho, pues mediante este puede saber si está cometiendo alguna injusticia con los migrantes o si están siendo respetados. El derecho migratorio se relaciona con derecho humanitario. Históricamente la migración era regulada únicamente por medio de normativa, legislación nacional. Ciencias políticas. La ciencia política ha arribado tardíamente al estudio de las migraciones internacionales. Lentamente las ciencias políticas han ido incorporando dentro de sus intereses temáticos las cuestiones migrantes y han contribuido a la creación de la que aún incipiente teoría sobre las migraciones. Sociología. La sociología de las migraciones se configura como una disciplina que estudia los fenómenos migratorios y que pone en relación directa a la sociología con otras disciplinas como la economía, la historia, la política y la religión, puesto que intenta explicar un fenómeno tan complejo como el de los movimientos de personas desde una región a otra. No puede hacerse si no es desde otra complementariedad de disciplinas. Migración y teorías. Puede explicarse mediante teorías como lo son el naturalismo y el culturalismo, pues mediante estas se estudia el comportamiento de las sociedades, su manera de pensar y se estudian y analizan los contextos desde el principio para entender el porqué de las cosas. Por ejemplo, en el naturalismo se explica la diversidad de caracteres y es mencionado que los humanos pueden ser influenciables dependiendo de las diversas situaciones que se presenten y las circunstancias en las que se encuentren. Por lo tanto, gracias a esto nos damos cuenta de por qué se toma la decisión de emigrar, pues puede ser por voluntad propia para alcanzar las propias metas o porque se quiere complacer a alguien más. El culturalismo nos ayuda a crear estudios fortalecidos, además de que es la manera en la que se puede lograr la socialización de distintos grupos que poseen distintas culturas. Conclusiones. Concluir que la migración tiene múltiples causas, como son mejores oportunidades de empleo por cuestiones familiares, entre otras, y siempre genera consecuencias como pueden llegar a ser la sobrepoblación, la disminución de la economía, falta de recursos para dar abasto a todos los habitantes y muchas consecuencias más. Gracias al estudio realizado podemos determinar que el país que recibe más inmigrantes es sin lugar a duda Estados Unidos, pues las personas viajan a este con la esperanza de conseguir una mejor calidad de vida.
No se puede determinar a ciencia cierta si la migración es algo para bien o para mal, pues se han presentado muchos casos en los que la acción termina siendo contraproducente, pues no se obtiene lo que se esperaba. Las oportunidades no son las mejores, al contrario, encuentran menos, se tiene la pérdida de cosas materiales, problemas legales, falta de vivienda, hambre y un sinfín de cosas más. Pero no siempre es así. En la mayoría de los casos, al migrar de un lugar a otro, se encuentra una mejor estabilidad de emocional, tanto emocional como económica. Se presentan buenas oportunidades, se logra una buena adaptación, por lo tanto podemos concluir que la migración, dependiendo de los casos, puede ser mela, buena o mala para la población. La migración tiene una amplia relación con las disciplinas de las ciencias sociales, pues mediante esta se puede dar respuesta a algunas interrogantes. Puede ser relacionada con la historia, sociología, demografía, economía, derecho, historia, ciencias políticas, pues con la historia podemos conocer el contexto desde el principio de la población o los individuos. Con la demografía, pues estudia las dimensiones y estructuras de las regiones a las que se migra. La economía estudia los motivos económicos por los cuales las personas deciden cambiar su vida e ir a un lugar, de un lugar a otro. El derecho permite respetar y hacer valer los derechos de los migrantes. Las ciencias políticas ayudan a cumplir lo dictado por la ley y la sociología estudia todo lo envuelto y relacionado con los individuos, sus creencias, cultura, etcétera, para conocer más sobre ellos y entender su comportamiento. Propuestas para mejorar la problemática. Algunas propuestas para solucionar o mejorar la migración podrían ser desarrollar vías legales para el trabajo temporal, crear sistemas de protección humanitaria, profesionalizar el control fronterizo, invertir en el desarrollo a largo plazo, recuperar la confianza de los políticos y diversificar la economía local y revaluar el sector privado. Lleva a cabo operaciones conjuntas y campañas contra el contrabando. Para finalizar con este informe, vamos a decir un poco de nuestras opiniones y, bueno, una reflexión como abarcando todo el trabajo. En nuestra opinión, las personas están en todo su derecho de migrar de un lugar a otro en caso de que así lo decidan, porque muchas veces lo hacen simplemente por complacer a otras personas, pero muchos lo hacen por necesidad. Y la verdad es que realmente no se tiene nada seguro y lo que se estaría haciendo es que te la estarías jugando y tienes que estar consciente de que puede que te vaya bien o puede que te vaya mal. Y si se está dispuesto a tomar los riesgos y enfrentar los retos que se pongan enfrente, pues está muy bien y hay que arriesgarse. Pero si se sabe que no se va a poder cumplir con eso, es mejor que se busque una oportunidad en alguna otra parte o que se trate de solucionar el problema que se está pasando. Por lo tanto, en conjunto consideramos que la migración es algo totalmente normal y algo que puede resultar bueno o malo, no se sabe, pues es como un juego al azar porque nunca sabes qué va a pasar.
Entonces, siempre pase lo que pase, tienes que enfrentarla como venga y seguir adelante siempre. También consideramos que al estudiar y analizar la migración desde las teorías y disciplinas de las ciencias sociales nos beneficia mucho, pues podemos conocer más sobre el tema y lo que lo desenvuelve, lo que lo rodea, su entorno, el contexto y como su historia desde el principio y saber el porqué de las cosas y así poder entenderlas. Pues estas son las referencias bibliográficas que fue de donde se sacó toda la información del trabajo y pues eso sería todo. Muchas gracias.